Está conformado por Denerido Moromo, Yanexi Roja y Cristal Romero y mi persona, Peritu Kenner. Nuestro punto a tratar es sobre la medicina legal. La medicina legal es la rama de la medicina que aplica todos los conocimientos biológicos y necesarios para la resolución de los problemas que plantea el derecho. Es de suma importancia porque aquí es donde se va a determinar si una persona está involucrada o no en un hecho punible. Dentro de la medicina legal intervienen los abogados, los defensores públicos y el juez. El ejercicio legal de la medicina, como lo señala el artículo 2 de la Ley del Ejercicio de la Medicina, nos señala que el ejercicio de la medicina es la prestación por parte de los profesionales médicos y servicios encaminados a la conservación, fomento y restitución de la salud y rehabilitación física y psicosocial de los individuos. Es de suma importancia porque los profesionales legalmente autorizados para el ejercicio de la medicina son los doctores en ciencias médicas y los médicos cirujanos. El secreto médico, como lo señala el artículo 46 de la presente ley, nos señala que todo aquello que llegara a conocimiento del médico con conocimiento o en razón de su ejercicio no podrá darse a conocer, y de esto se trata el secreto médico, ¿no? En donde el secreto médico es inherente al ejercicio de la medicina. Es un derecho inviolable y el profesional está obligado a guardarlo. En el artículo 47 nos señala que no hay violación del secreto médico en los casos siguientes: cuando la revelación se hace por mandato de ley o cuando el paciente le exige al doctor que puede revelar su caso. Esos son los únicos casos en donde no existe violación. En el artículo 51 nos señala que el paciente tiene derecho a conocer la verdad de su padecimiento. El médico tratante cogerá el momento oportuno para revelárselo al paciente. También les puedo hablar un poco sobre la responsabilidad médica. La responsabilidad médica es la obligación de los médicos de dar cuenta ante la sociedad por los actos realizados en la práctica profesional, cuya naturaleza y resultados sean contrarios a sus deberes, por cumplimiento de médico e inherente al ejercicio de la medicina. Es un derecho inviolable y el profesional está obligado a guardarlo. En el artículo 47 nos señala que no hay violación del secreto médico en los casos siguientes: cuando la revelación se hace por mandato de ley o cuando el paciente le exige al doctor que puede revelar su caso. Esos son los únicos casos en donde no existe violación. En el artículo 51 nos señala que el paciente tiene derecho a conocer la verdad de su padecimiento. El médico tratante cogerá el momento oportuno para revelárselo al paciente. También les puedo hablar un poco sobre la responsabilidad médica. La responsabilidad médica es la obligación de los médicos de dar cuenta ante la sociedad por los actos realizados en la práctica profesional, cuya naturaleza y resultados sean contrarios a sus deberes, por cumplimiento de los médicos y cuidado adecuado en la asistencia del paciente, produciendo adquirir la resolución jurídica. También una de las responsabilidades que tienen los médicos en general es respetar los derechos de los pacientes, de los colegas y otros profesionales de la salud, salvaguardar las confidencias de los pacientes y actuar sobre el interés del paciente. Y otra de las responsabilidades sería certificar solo que se ha verificado de manera personal. También les puedo hablar un poco sobre lo que es el peritaje médico legal. ¿Qué es el peritaje médico legal? Es una prueba en el proceso por el cual se solicita el dictamen de su especialista sobre determinados hechos cuya investigación y esclarecimiento requiere conocimientos especiales, en donde el peritaje legal es un escrito que se debe presentar, en el cual debe encabezarse el nombre y la identificación del perito actual y la fecha del nombramiento del perito, ya que si el perito no está juramentado, no puede ejercer como tal. Muchas gracias. Hola, soy Cristal Romero y voy a hablarles sobre los aspectos más importantes de la traumatología forense en el ámbito de derecho. Traumatología proviene de traumatos, que es una raíz griega que significa lesión o herida, por lo que la traumatología forense es la ciencia que estudia las lesiones y las heridas. Clasificación de las lesiones. Lesiones graves son aquellas en donde se pone en peligro la vida de la persona ofendida. Lesiones
leves. Se caracterizan porque producen una enfermedad o una incapacidad no mayor de 10 días. Lesiones levísimas. Es una excepción a la atipicidad, por lo tanto no hay delito. Lesiones culposas. El que por imprudencia, negligencia o impericia en su profesión, arte o industria o por inobservancia de los reglamentos comete un hecho punible. Lesiones dolosas. Es cuando existe la intención de causar un daño. Lesiones preterintencional. Es cuando el resultado obtenido es mayor del que se deseó hacer. Lesiones calificadas. Cuando el hecho es producido con un arma insidiosa o con arma propiamente dicha o con sustancias corrosivas, acá la pena es mayor. Contusión. Es un tipo de lesión física no penetrante causada por el contacto con objetos duros de superficie obtusa o roma. Las armas blancas representan un sinnúmero de instrumentos de forma aplanada, de estructura variada, con uno o dos bordes cortantes, con una extremidad puntiaguda o roma. Clasificación de las heridas por armas blancas. Se clasifican en punzantes, cortantes, cortopunzantes, contusas, inciso contusas. Inciso es cortante y contusa es una lesión fuerte. Si no es punzante, no es cortante, no es contusa, no es cortopunzante, es inciso contusa. Herida por arma de fuego. Es un tipo de traumatismo causado por un proyectil de arma de fuego. Cuando una bala hace un orificio de entrada en un cuerpo y penetra de forma contusiva, crea por lo general una herida de arma de fuego. Pero también puede producir inmediatamente la muerte cuando se producen uno o varios orificios de entrada y salida en el cuerpo de la persona. Las quemaduras. Es un tipo de lesión en la piel que se produce por el contacto con llamas o líquidos calientes. Clasificación de las heridas por quemaduras. Primer grado, segundo y tercer grado, según la gravedad y profundidad de la quemadura. Electrocución. El diccionario lo define como acción de electrocutar o choque eléctrico. Fulguración. Es la reacción de la energía en el cuerpo humano, es la trayectoria de la corriente. Eso es lo que siente una persona cuando es electrocutada. Un explosivo es un tipo de sustancia que por alguna causa externa, roce o calor, se transforma y libera gases o calor o radiación de forma inmediata. Tipo de lesiones por explosivo. Primer grado, segundo grado y tercer grado, según la profundidad y penetración que haya producido en la piel. Gracias. Digneris Moromo. En esta oportunidad le voy a hablar sobre el suicidio y los tipos de suicidio. Podemos definir el suicidio como un acto violento o voluntario que realiza una persona en contra de sí mismo para causarse la muerte. Esto se debe tras una conducta autodestructiva que se genera como consecuencia de una enfermedad mental, de una enfermedad física, de una depresión, de trastorno de bipolaridad o de esquizofrenia, o cuando la persona se encuentre bajo los efectos de alcohol o sustancias estupefacientes o psicotróficas, que genera una conducta inadecuada y que lo lleva a acabar con su propia vida. Existen varios tipos de suicidio. Entre ellos tenemos el suicidio consumado. Es aquel que se lleva a cabo tras una conducta autodestructiva que acaba con la vida de la persona de manera instantánea. Tenemos el suicidio frustrado. Es aquel que no se consumó, ya sea por la interrupción de un tercero o una fuerza mayor, lo que impidió que la persona acabara con su vida. Suicidio pasional. Es aquel que se lleva a cabo por una conducta autodestructiva, ya sea por la no correspondencia de un sentimiento amoroso. Suicidio simulado. Se manifiesta por el chantaje de la víctima que luego se hace realidad.
Suicidio racional. Es aquel suicidio en el cual la persona tiene una enfermedad duradera y que llega a la conclusión que lo mejor es acabar con su vida. Amenaza suicida. Es una amenaza con palabras, a través de una conducta autodestructiva que se lleva a cabo. Es decir, cuando una persona llega y dice, me voy a suicidar o me voy a lanzar de las escaleras, etc. También tenemos intento de suicidio, que es aquella en la cual la persona tiene un daño autoinfligido y que tiene la intención, ya sea de morir o de sufrir alguna lección. Gracias. Mi nombre es Yanexi Roja. Para la cátedra de Criminalística y Medicina Legal yo les voy a hablar sobre la tanatología forense, la autopsia y los fenómenos cadavéricos. En principio tenemos la tanatología forense. Esta es una rama de la medicina legal que se encarga del estudio de los fenómenos de la muerte y las modificaciones del cadáver, desde el momento del descenso hasta la reducción esquelética de este, procurando además establecer las fechas, las causas y los diferentes medios empleados para ocasionar la muerte. Todo esto con fines judiciales. La importancia de esta rama de la medicina radica en que la muerte constituye ante todo la cesación de la existencia de la persona natural, ocasionando así diversas situaciones jurídicas, como por ejemplo el traspaso de la propiedad, la generación o extinción de las obligaciones, el cambio de estado civil, entre otras. Entre las diversas formas de muerte tenemos la muerte absoluta o real, la muerte por inhibición, la muerte intermedia, la muerte violenta, la muerte cerebral, la muerte legal, entre otras. Como segundo punto está la autopsia. Según Enrique Simonet, la autopsia es también llamada examen post-morte o necropsia. Es un procedimiento en donde se emplea la disección con el fin de obtener información privada anatómica para determinar las causas, la extensión o las complicaciones en que sufrió el individuo. Además de que permite determinar un diagnóstico médico final. Entre los tipos de autopsia tenemos la autopsia forense y la autopsia clínica. La autopsia forense es realizada por razones médicos legales, por médicos especializados en medicina legal y forense. Esta es solicitada por el juez en cualquier muerte sospechosa de criminalidad y no puede ser rechazada por los familiares. En segundo lugar tenemos la autopsia clínica. Esta es la que se realiza generalmente no solo para determinar las causas de la muerte, que en muchos casos es conocida, sino también para establecer los procesos patológicos que pudo haber sufrido el individuo. Esta tiene propósitos de estudio e investigación. Es realizada por los médicos facultativos que atendieron al paciente y debe ser autorizada por los familiares. Por último tenemos los fenómenos cadavéricos. Con el nombre de fenómenos cadavéricos se asignan al conjunto de cambios, alteraciones o modificaciones que acontecen en el cadáver, ya que una vez que están extintos los procesos bioquímicos vitales, este queda expuesto pasivamente a la influencia de los fenómenos ambientales, ya que mientras que un ser humano está vivo, su organismo es capaz de defenderse de la multitud de agresiones provenientes, bien sea del medio ambiente o de su propio organismo, pero cuando éste muere, su cadáver queda expuesto a estas agresiones. Entre la clasificación de los fenómenos cadavéricos tenemos el enfriamiento, la rigidez, el espasmo y la deshidratación cadavérica. Espero que nuestra exposición les haya gustado y que cada uno de los puntos aquí planteados sea de su agrado y conocimiento. Gracias.